desde el punto de vista neurológico, puedo tener embolismo cerebral, lo que me puede provocar ¿qué cosa? Strokes, EBCs. Si es un viejo, de repente se me puede pasar, pero si es un joven y no tiene fibrilación auricular, ojo, tengo que sospechar dentro de mis posibilidades endocarditis bacteriana, porque no es común que un joven te haga un stroke isquémico, a menos que sea drogadicto. Ya hemos dicho que al igual que el infarto miocardio, los drogadictos jóvenes han aumentado, los strokes por consumo de drogas también han aumentado. O la otra posibilidad de descarte, ¿qué cosa es? Que haga una síndrome antifosfolipídico. En jóvenes el stroke, tengo que pensar no solamente en endocarditis, sino tengo que pensar en síndrome antifosfolipídico. Dentro de ellos está incluido el lupus, y tengo que pensar en consumo de drogas. Encefalopatías tóxicas, meningitis asépticas o sépticas, dependiendo del caso. Renales, puede tener insuficiencia renal, embolismo renal. Acá no hay algo que deberían de colocarlo, porque a veces es motivo de pregunta. La famosa corea. ¿Qué corea? No. La corea de Huntington es de origen genético. La corea de Sydenham, Sydenham. La corea de Sydenham está relacionada con endocarditis bacteriana. Entonces, tienen un paciente que tiene movimientos involuntarios, groseros, que no ha tenido antes, ojo, no vaya a ser que sea un problema de endocarditis bacteriana. Y acá en renales, cuidado con los abscesos. Recuerden que el corazón está disparando ¿qué cosa? Émbolos. Y algunas veces émbolos sépticos. Y esos émbolos sépticos pueden no solamente producir glomerulonefritis, en el caso de si fueran émbolos inmunológicos, sino también pueden producir abscesos renales si el émbolo es infeccioso. ¿Qué exámenes auxiliares? Obviamente, si es infeccioso, tengo que hacer hemocultivos. Pedirle un factor reumatoideo que es positivo generalmente en el 50% de los pacientes. En el hemograma, ¿qué cosa voy a encontrar? Anemia normocítica normocrómica, trombocitopenia, aumento de la velocidad de cementación globular, leucocitosis por la infección, inmunocomplejos circulantes. ¿Qué más le pido al paciente? Una ecografía. Generalmente lo que nosotros pedimos es una ecografía transtorácica. Muy pocos hospitales hacen transesofágica. Entonces, la transtorácica, ¿qué cosa debo de tener en cuenta? Generalmente, si las vegetaciones son mayores de 5 milímetros, voy a tener una sensibilidad del 70%. Si las vegetaciones son menores de 5 milímetros, la sensibilidad es muy baja, llega a 25%. Y como es muy bajo, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Una ecografía transesofágica. La ecografía transesofágica tiene sensibilidad, por si acaso, corrijan esto, tiene una sensibilidad del 90% y la especificidad llega al 94%. O sea, lo que no pude ver con la transtorácica, con la transesofágica se me hace más fácil. Y no solamente lo voy a ver, sino que incluso puedo hacer el diagnóstico de abscesos perivalvulares, roturas de cuerdas tendíneas, fístulas o abscesos miocárdicos, lo que a veces es difícil de hacer con la transtorácica. Es decir, si yo tengo una sospecha de que mi paciente tiene endocarditis bacteriana, pero mi ecografía transtorácica es negativa, una posibilidad es solicitarle la transesofágica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ustedes ya lo conocen muy bien, los criterios de Duke, que se dividen en criterios mayores y menores. Dentro de los mayores, dos cosas son los que tengo que evaluar: los hemocultivos y los signos de afectación cardíaca. En los hemocultivos, generalmente,
y hemos visto que en casi todas las enfermedades están metidos los estreptococos o los estafilococos. Y dentro de los estreptococos generalmente está el viridans y el estafilococo generalmente es el aureus. El tercero que está metiéndose es el enterovirus. El hemocultivo debe ser positivo en forma persistente. Los hemocultivos deben de tomarse con una diferencia de 12 horas. Deben de tomarse, lo recomendable es que se tomen entre 3 y 4. No pidan uno. Ese es algo que yo reniego siempre con los internos. Cuando le pido, ya pide un hemocultivo, el interno le hace solamente para uno. No, pidan por lo menos 3. Así no sea endocarditis. Pidan 3. Yo le digo al interno, ¿qué pasa si tu primera muestra lo tomaste mal? Y me informan que no es una muestra adecuada. Le digo, ya nos fregamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir con tratamiento empírico. Ya sería muy maleta que los 3 lo hiciera mal. ¿O qué pasa si de repente en la primera lo tomó bien, pero en el momento del cultivo, en el laboratorio, se contaminó? O sea, ya no es culpa del interno, sino culpa del laboratorio. Igualito, nos fregamos. Por eso es que se suele pedir en todas las guías que pidan hemocultivos, no solamente para endocarditis bacteriana, pidan por lo menos 3. Para endocarditis bacteriana dicen entre 3 y 4. La mayoría de ellos, no todos, tienen que ser positivos. La mayoría, si son 3, 2 deben ser positivos. Si son 4, por lo menos 3 deben ser positivos. Si tomo 4, debería de tomar con una separación de 1 hora. Lo que dicen generalmente es que es preferible tomarlo cuando hay fiebre. Pero no van a esperar pues todo un día, 2 días hasta que haga fiebre. De repente ustedes se van a su casa, no van a estar con el paciente todas las 24 horas, se van a su casa y el paciente hace fiebre. Y como se fueron a su casa y no tenía fiebre, no le tomaron y perdimos tiempo, un día. Entonces, no importa si no tiene fiebre. De preferencia, tomen en el momento de la fiebre. Pero si no, no importa, tómenle. Signos de afectación endocárdica mediante la eco. En la eco, ¿qué cosa voy a ver? La vegetación, el absceso o la dehiscencia. Si no veo vegetación, lo otro es ver si ha aparecido una nueva insuficiencia valvular, una nueva regurgitación. O sea, dentro de los criterios menores, ¿qué cosa tengo? Predisposición, es decir, antecedentes de haber tenido valvulopatías reumáticas, fiebre, más de 38, fenómenos vasculares, embolias, infarto pulmonar, infarto séptico, aneurisma, micóticos, hemorragia, lesiones de Janoway. Ojo, vascular, infeccioso. Si les preguntan la lesión de Janoway, ¿qué es? ¿O vascular o inmunológico? Es vascular, mientras que el nódulo de Osler, la mancha de Roth, son inmunológicos. Si acaso, las glomerulonefritis también es otro fenómeno inmunológico, el factor reumatoideo también es otro fenómeno inmunológico, las pruebas microbiológicas sin ser un criterio mayor, es decir, que por ejemplo de 4 solamente uno ha sido positivo. El diagnóstico, ¿cómo se hace? 2 criterios mayores, sin ninguno menor, o 1 mayor, pero con 3 menores, o por lo menos 5 menores. Cuando yo tengo usuarios de drogas endovenosas, obviamente yo le he pedido el hemocultivo, pero el hemocultivo va a estar todavía en 2-3 días, y yo no voy a esperar 2-3 días para darle tratamiento. Entonces tengo que echar mano a algunas posibilidades. Si yo sé que ese paciente es drogadicto endovenoso, tengo que pensar en la patología por estafilococo aureus, coagulasa negativo, beta hemolíticos, hongos, pseudomonas aeruginosa o que pueda ser polimicrobiana. Entonces yo tengo que darle tratamiento en base a esto.
Si está utilizando algún dispositivo vascular, ya hemos dicho marcapaso o catéter, tengo que pensar Staphylococcus aureus, Kaulasa negativo, Bacillus gram negativos, hongos o Corynebacterium especie. Si tengo alteraciones genitourinarias o infecciones urinarias o instrumentaciones o embarazo o aborto, tengo que pensar en enterococos, esterococos del grupo beta, Listeria monocytogenesis, Neisseria gonorrhoeae o Bacillus gram negativos. Si tengo alteraciones crónicas de la piel, Staphylococcus aureus, beta hemolítico o Streptococcus. Y si tengo procedimientos dentales, Streptococcus del grupo viridans, Gemela sp o bacterias del grupo Hasek. Si mi paciente es alcohólico o cirrótico, tengo que pensar en Bartonella, Listeria, Neumococo o Streptococcus beta hemolítico. Si es un quemado, Estafilococo, gram negativos u hongos. Recuerden que los quemados hongos. Si es un diabético, Estafilococo, Streptococcus beta hemolítico o Neumococo. Si más bien mi paciente ha tenido una mordedura de perro o convive con perros y o gatos, tengo que pensar en Bartonella, Pasteurella o Capnobacterium. Si tiene contacto con productos lácteos contaminados o animales de granja infectados, Brucella, Coxiella y Erisito pelitrix. Si mi paciente tiene SIDA, Salmonella, Staphylococcus aureus, Neumococo, neumonía y meningitis, tengo que pensar en Neumococo. Esto de acá no es frecuente en nuestro medio. Si está trasplantado de algún órgano sólido, Staphylococcus, Aspergillus, Enterococos o Cándida, ojo que los hongos están apareciendo, lesiones gastrointestinales, Streptococcus bovis, el Enterococo sp y el Clostridium. Pero sí, tengo que también tener en consideración si la lesión está en una válvula nativa o está en una válvula protésica. Si es una válvula nativa, ¿qué cosa doy? La vieja penicilina que a veces desdeñamos, que a veces ya no lo utilizamos, que todavía pensamos, acá pensamos que ya es un fármaco prehistórico. Todavía sigue siendo fármaco de elección en tratamiento empírico de una válvula nativa. ¿Pero cuánto? G sódica en 20 millones, o sea, grandes dosis. ¿Qué sucede cuando yo doy penicilina a grandes dosis? Glomerulonefritis, nefritis intersticial. Ojo, tengan cuidado, no vaya a ser que la nefritis que haga el paciente, la glomerulonefritis que haga el paciente sea por la penicilina y no por el endocarditis. Si no tengo penicilina, puedo utilizar la ampicilina, otro fármaco que pensamos que ya es parte de la prehistoria. A eso tengo que asociarle uoxacilina o nafcilina. Todo esto pensando en ¿quién? Gram positivos. Y gentamicina en caso que estemos cubriendo gram negativos. Esos son los fármacos de elección. Alternativos que puedo utilizar, la vancomicina más gentamicina. Por si acaso, con la penicilina, ¿qué cosa estamos cubriendo aparte de gram positivos? Anaerobios. La penicilina también tiene efectos sobre anaerobios, ¿eh? Si es una válvula protésica de inicio temprano o tardío, puedo utilizar solamente vancomicina, más gentamicina, más rifampicina. Ojo, cuidado en nuestro medio, cuidado con la rifampicina. Debido a que nosotros tenemos grandes cantidades de pacientes con tuberculosis, a veces la rifampicina podría no ser efectiva en los pacientes que tengamos. Si es una endocarditis del lado derecho, paciente que está utilizando drogas endovenosas, oxacilina y gentamicina, ¿no? Gram positivos y negativos. Alternativa, vancomicina más gentamicina. Si es una válvula nativa y estoy pensando que el problema es Streptococcus viridans o Streptococcus bovis,
de la penicilina, la gentamicina o penicilina con ceftriaxona. Alternativa, ceftriaxona más gentamicina o ceftriaxona más vancomicina. Si es un estafilococo aureus susceptible a la meticilina, oxacilina más gentamicina. Una alternativa, cefasolina más gentamicina o cefasolina más vancomicina. Estafilococo aureus resistente a meticilina, vancomicina de frente. Si no tengo a la mano, puedo utilizar el Linezolid. El quinupristin no lo tenemos acá. En el caso que tenga un enterococo resistente a aminoglucósidos, que felizmente en nuestro medio no es frecuente, utilizo penicilina o ampicilina. Y si tengo un enterococo resistente a los beta-lactamasa, ampicilina más sulbactam más gentamicina. Si mi paciente tiene una válvula protésica, ya hemos dicho que lo principal en válvulas protésicas es estafilococo. Entonces tengo que ver con vancomicina, rifampicina y gentamicina como tratamiento empírico. Si es un estafilococo susceptible a meticilina, oxacilina, rifampicina y gentamicina. Y si es un estafilococo aureus resistente a meticilina, vancomicina, rifampicina y gentamicina. En el grupo JASEC, ceftriaxona. En hongos, anfotericina o flucitocina. ¿Qué cosa veo de común acá? ¿Qué se repite frecuentemente? Penicilina, gentamicina, oxacilina y vancomicina. O sea, no tengo que pensar mucho. A veces marea cada una de estas cosas, pero no tengo que pensar mucho. Son generalmente 4 fármacos que se repiten con uno u otro asociado. Pero siempre, y hemos dicho que los frecuentes son estreptococos y estafilococos. Y yo sé que para estreptococos y estafilococos, ¿qué cosa utilizaré? O peni, u oxa o vanco. Y si eso yo le agrego un aminoglucósido, más tranquilo. No se hagan problemas. Muy bien, entonces ya le di tratamiento. Espero que venga mi cultivo. Si mi cultivo sale que necesito cambiar el antibiótico, lo cambiaré. Si mi cultivo dice está bien lo que estoy dando, continúo el tratamiento, pero tengo que hacerle un control ecocardiográfico. ¿Pero cuándo? No va a ser al día siguiente o a la semana. Generalmente el control ecocardiográfico se hace entre las 3 semanas y 3 meses. Así que no se aceleren en pedirle al cardiólogo que le haga un ecocardio. ¿Por qué? Porque esos fármacos van a tomar su tiempo en hacer su efecto y en disminuir la vegetación. No porque ya le dieron, la vegetación va a desaparecer. Si le hacen antes de ese tiempo, probablemente encuentre vegetación y ustedes van a dudar si el tratamiento es efectivo o no. Porque van a decir, ya ha bajado la fiebre, pero la vegetación sigue. Entonces, la idea es que se haga entre 3 semanas y 3 meses. 3 semanas si es que el paciente ha estado grave. Si ha tenido algún compromiso que les haga sospechar de que podía haber tenido alguna rotura de alguna válvula. Si no, se esperan un poquito más de tiempo. Entonces, una vez que yo le he dado, le hago la ecografía, voy a tener estas 4 posibilidades. El 30% de los pacientes probablemente ya no tengan vegetaciones. El 18% probablemente ha disminuido el tamaño de la vegetación. El 41% de repente la vegetación sigue del mismo tamaño y en el 11% lamentablemente no ha hecho ningún efecto el antibiótico y más bien la vegetación ha aumentado de tamaño. Y entonces
viene el problema del tratamiento quirúrgico. Para que yo piense que este paciente va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, tengo que ver la ecografía. ¿En qué me va a ayudar la ecografía? Si la vegetación continúa embolizando, si está más de 10 milímetros de la valva anterior del mitral, se ha aumentado de tamaño a pesar del tratamiento, lo que hemos dicho anteriormente, si está provocando una disfunción valvular, mitral o aórtica, ya hemos dicho que son los más frecuentes, que está ocasionando una insuficiencia cardíaca, o que haya perforado la válvula o la haya roto, o que tengas una dehiscencia valvular, una ruptura o una fístula, que aparezca un bloqueo auriculoventricular nuevo, o que tengas abscesos de gran tamaño a pesar del tratamiento. Si encuentro alguno de estas hallazgos en el eco, el tratamiento debería de ir hacia la cirugía. Y el tratamiento puede ser de emergencia o puede ser electivo. Si es de emergencia, es cuando tengo una insuficiencia aórtica aguda, o tengo una rotura del seno de Valsalva, o cuando tengo una rotura del pericardio. Ese es de emergencia. Si no, es una urgencia. En el caso que tenga una obstrucción valvular, una estabilidad en la prótesis, si el paciente tenía una endocarditis protésica, si ha tenido insuficiencia cardíaca, estadio 3 o 4 según la NIJA, si ha tenido perforación septal, si ha tenido grandes cantidades de embolismo debido a que la vegetación es grande, si el tratamiento antibiótico no es efectivo. Estos son de urgencia, pero siempre y cuando ocurran entre el primer y segundo día de ingresado al hospital. Y por último, la electiva es cuando el paciente ha ido evolucionando favorablemente con los antibióticos, pero está quedando la insuficiencia cardíaca. Así que la válvula hay que reemplazarla. ¿Qué complicaciones puede tener? Si hemos dicho que el problema básico de la endocarditis es el embolismo, ya sea infeccioso o ya sea inmunológico, o sea, las complicaciones mayores van a ser las embolias. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando generalmente la vegetación es más de 16 milímetros. La vegetación que tenga más de ese tamaño es la que generalmente va a enviar émbolos. La insuficiencia cardíaca, los abscesos miocárdicos, las embolizaciones no sépticas, las infecciones metastásicas, que ya hemos dicho, uno de los sitios más frecuentes es el riñón, pero no es el único por si acaso. Anecdóticamente, una vez en el servicio teníamos un paciente que hizo endocarditis y que durante la hospitalización empezó a hacer diarrea. ¿Cómo explicas que una endocarditis provoque diarrea? O sea, primero se pensó que de repente la comida, se eliminó la comida ya sea del hospital o ya sea cosas que le trajeran la familia. Segundo, se le dijo que se lave bien las manos y nosotros también nos lavamos bien para evitar problemas de contaminación. Y por último se pensó en la endocarditis. ¿Cuál sería la fisiopatología de eso? En este caso, la vegetación está enviando émbolos. ¿Y esos émbolos a dónde fueron? A la circulación entérica. ¿Y qué provocó? Microinfartos. ¿En dónde? En la mucosa del intestino. ¿Y qué produjo? Una diarrea secretora. O sea, tuvo pequeñas zonas isquémicas ese paciente en el intestino y provocó diarrea. Felizmente ese paciente, uno, no hizo necrosis en el intestino, no terminó en hilio vascular, y segundo, no hubo evidencia de abscesos. O sea, probablemente eran émbolos inmunológicos. Ya hemos dicho que puedo tener émbolos sépticos y puedo tener abscesos cerebrales, abscesos renales, hepáticos en cualquier parte. A eso es lo que llamamos embolismos metastásicos.
Entonces, una vez que ya tengo mi paciente curado, tranquilo, está en su casa, entonces tengo que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas valvulares. Los pacientes que tienen problemas valvulares tienen que ir a profilaxis antibiótica para evitar endocarditis. Si tengo problemas cardíacos como prótesis, cardiopatías congénitas, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, antecedentes previos de endocarditis bacteriana, de todas maneras tengo que darle antibiótico profilaxis. Si no tiene problemas cardíacos, pero tiene manipulación dental, tonsilectomía, inyecciones intraligamentosas, complicaciones genitourinarias o gastrointestinales, también tiene que ir a profilaxis antibiótica. Y eso es todo en endocrinología.